A los parches, quebrada mi voz, y yo te miraba, mis labios resecos, golpeaba los parches, quebrada mi voz. Con un pañuelito se quedó mi madre, un adiós me daba antes de partir. Con la voz del aire, música de besos, me dejó una samba la noche de abril. Con la voz del aire, música de besos, me dejó una samba la noche de abril. Caserón antiguo, 100 años te vieron, clavelina blanca de luna y de sol. Si gimen los cercos floridos rosales, en tu canto niño volverá mi voz. Si gimen los cercos floridos rosales, en tu canto niño volverá mi voz. Que me da la savia, la magia del cielo. Aquí comienza La Conversación. Un encuentro de voces compañeras en el aire de Radio UTE. Empezamos otro programa de La Conversación. Hoy es 27 de junio del 2025. Se cumplen 2 años de la inauguración de la radio, del primer programa en el aire, así que les mandamos acá a Monona Gutiérrez, la secretaria general de UTE, y de acá del programa les mandamos un beso grande a Paula Galiñana y a Natalia Militi, quienes están a cargo hoy de la Secretaría de Comunicación, y a todos los compañeros y compañeras que conforman la programación de la radio, que son un montón y no los podemos nombrar, pero cada uno... Productores, operadores, aquí está, la verdad. Todo, feliz cumpleaños para todos. Feliz cumpleaños para todos los compañeros y para Guada también, que no nos debe estar mirando, pero no importa. Y además es el cumpleaños de nuestra hija, Guadalupe, que cumple 35 años, claro. Así que también le mandamos un beso enorme desde aquí de la radio. Y mi pullover cumple un año, hicimos la fiesta de cumpleaños de la radio. No lo queríamos decir, no lo queríamos decir. Acabamos de ver que tengo un posteo que le hice a Guadalupe con el mismo... Pullover. Bueno, es en homenaje. Que ese día me lo había estrenado por la fiesta de la radio. Bueno, y en homenaje me lo volví a poner hoy. Ahí está. El pullover homenaje. Después lo voy a dejar. Se lo pones solo una vez al año, digamos. Claro, lo que es estar en los detalles. Sí. Las redes, lo que son las redes. Y estamos aquí con Mariana Leukovics, que después la vamos a presentar formalmente, que le vamos a hacer una entrevista sobre su trabajo y sobre unas cuantas cosas que le queremos preguntar, que tenemos preparadas. Tenemos ahora una comunicación telefónica con el compañero Rodrigo Alonso, recientemente reelecto secretario general de AMSAFE, maestro de jóvenes y adultos, un gran militante que tuvo una elección... Estuvo la compañera Monona acompañando en Rosario, Santa Fe. Un grupo de compañeros. Así que vamos a conversar con Rodrigo. Bueno. Hola, Rodrigo. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Qué gusto compartir estos minutos con ustedes. Muchas gracias por el llamado, un gusto. Bienvenido a la radio de UTE. Cuando estés aquí en Buenos Aires sos muy bienvenido aquí al piso. Estamos acá con Monona Gutiérrez, la secretaria general de UTE, Eduardo López,
Está Muy Mariana bien. Hola, Rodrigo. Lemkovic, una compañera investigadora. ¿Cómo les va? Bien, estamos... Felicitaciones, Felicitaciones, Rodrigo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Hoy acaba de finalizar el acto de proclamación de autoridades ya de estas elecciones que para nosotros han sido muy importantes. Bueno, significa mucho esta elección porque es un espaldarazo muy grande de la docencia santafesina, dado que, bueno, tenés en el gobierno a Puyaro y han sido años de muchísima conflictividad ahí en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe. Contanos un poquito cómo viviste la elección, lo que significa para vos en lo personal y en lo político este triunfo y también para el fortalecimiento del sindicato en Santa Fe y por supuesto de CETERA. Así es. Yo creo que fue una elección que se ha llevado en un contexto muy particular, ¿no? En un contexto en donde el gobierno de la provincia, a través del gobernador Maximiliano Puyaro, está llevando adelante un ajuste feroz. Primero en los salarios de los trabajadores, de los activos, de los jubilados, en las condiciones de trabajo, porque después de muchísimos años se volvió a instalar el presentismo en la provincia de Santa Fe. Hubo una reforma previsional que también implicó de que los jubilados perciban sus aumentos a los 60 días, algo inédito, que una vez que se jubilen tienen que seguir aportando a la caja de jubilaciones, que los activos tengamos que hacer más aportes y que a su vez tengamos dificultades para llegar a ese 82% que nos merecemos como trabajadores jubilados. Por lo tanto, una serie de políticas que no se quedó solamente en eso, sino en un ataque permanente al sindicato. ¿Sabes, Angélica, que una de las cuestiones que más se escuchaba acá es que un gobernador que decía, los docentes dicen una cosa, piensan una cosa, y los dirigentes sindicales piensan otra? Yo me llevo muy bien con los docentes y no con los dirigentes sindicales, tratando de generar una diferencia, ¿no?, entre los trabajadores y los que circunstancialmente somos sus representantes. Y lo que sucedió en la elección de ANSAFE es que se ratificó esa comunión tan fuerte entre los maestros, los profesores y los representantes sindicales, con una participación amplísima. Y no solamente eso, sino también con un respaldo muy fuerte a nuestra lista de trabajadores de la educación, en donde veníamos llevando adelante fuertemente políticas y acciones en contra del ajuste que se estaba llevando adelante a nivel provincial. Así que para nosotros fue una elección donde quedó muy fortalecido el sindicato. Hoy en el acto de proclamación decíamos que hubo un solo perdedor, que fue el gobierno de la provincia, y que hubo un ganador, que fue la ANSAFE. Así que estamos muy contentos por esa elección y creo que viene ahora un gran desafío por delante en estos contextos tan difíciles que nos tocan atravesar. Qué maravilla, maravillosa elección, impecable, y felicitaciones porque sé que sumaron 2 seccionales. Acá está Monona que te quiere saludar y seguramente alguna cosa va a contar porque sé que estuvo allí bancando. Ella en vivo e indirecto. En vivo e indirecto, claro. Es otra cosa. Yo estaba un poco más lejos de... Sí, estabas un poquito más lejos. En un día, recién cuando hablabas, ¿qué día tuvieron las elecciones ustedes allá? En un día donde se movilizó todo el país, Así es. en una gran movida. Así que nosotros acá para acompañarlos y acompañarlas nos repartimos, estuvimos en la marcha, un grupo
fue antes y no estuvo en la marcha, otro grupo después de la marcha, nos subimos a los autos y fuimos a Rosario, que nuevamente después de 20 años se vuelve a hacer se celeste. Logró recuperar. Se volvió a recuperar, Sí, una alegría enorme, esto que decías de las y los maestros, estaban felices, estaban contentos, nosotros llegamos casi al final, pero los compañeros que transitaron todo el día fue con muchísima alegría, muy de mucha participación de las y los maestros, de las y los jubilados. La verdad que lo que vivimos nosotros, yo fui el año anterior, hace 4 años 2022, atrás, claro. Y había estado por ahí por Las Rosas, me había tocado, Ángel se había quedado en Rosario y yo fui para esos pueblitos y bueno, no se había dado y este año me tocó estar y vivir esa alegría enorme de todos ustedes que son hermanos. Mirá, fíjate vos, felices. Sí, muy bien, hermosas tus palabras. Y bueno, hace 3 años, en el 2022, estuviste en Las Rosas, que es la cabecera del departamento Belgrano, un departamento que nosotros no habíamos ganado y que ahora lo ganamos. Y estuviste en Rosario, en donde ahora ganamos la delegación Rosario. Traigo suerte entonces. Así que la próxima te vamos a llevar a otro. Le vamos a ir avisando las próximas elecciones de entidades de base. Y después allá te vamos, qué departamento te vamos a llevar. Exactamente, Rodrigo. No, pero la verdad que en línea con lo que vos planteaste, para nosotros fue muy importante porque fue consolidar un proyecto sindical. Nosotros de los 19 departamentos hemos triunfado en 17, recuperamos 2 departamentos, el departamento de Rosario, que es el más numeroso en la provincia de Santa Fe, y el departamento Belgrano. Pero yo creo que ese triunfo es un triunfo de los docentes, ¿no? De las trabajadoras y de los trabajadores de la educación, que fue la posibilidad de que la política provincial también pueda estar en línea con la política de esos departamentos. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Bueno, un sindicato que tiene que estar ayudando a los compañeros, a las compañeras con ayudas sociales, con acción social, que tiene que poner la mirada en la formación. Nosotros decimos, tiene que haber formación política, formación sindical, formación pedagógica, porque también disputamos nosotros qué escuela queremos, y un sindicato que estuvo de pie, que no se guardó nada, que estuvo luchando y que vamos a seguir luchando. Así que creo que ha sido un respaldo muy importante, hemos avanzado en 2 departamentos y creo que ahora tenemos un enorme desafío por delante, ¿no? Que es el de fortalecer la organización. Nosotros estamos convencidos de que estas políticas de ajuste se van a acabar. La historia ha demostrado que en algún momento estas políticas se van a acabar. Ahora, cuando se empiecen a acabar, lo que va a aflorar son aquellas organizaciones, y aquellas organizaciones que lograron mantener los afiliados, que lograron formar a las compañeras, a los compañeros, que lograron fortalecerse en la lucha, en la resistencia. Por eso nosotros estamos convencidos que la etapa que tenemos por delante tiene que ser una etapa de poder fortalecer las organizaciones sindicales, las organizaciones que pensamos de que es necesario un país mejor, un país más justo, que defendemos una escuela democrática, pero también que sea transformadora, que sea emancipadora. Bueno, estos son los grandes lineamientos que tiene nuestra agrupación provincial y nuestra agrupación nacional. Por eso cuando Angélica decía la importancia para la CETERA, por supuesto que para nosotros es fundamental. Hoy en el acto recordábamos la marcha blanca, la carpa blanca, la escuela itinerante, que son esos grandes hitos que tenemos las trabajadoras y los trabajadores de la educación, que nos tiene que dar la fuerza para poder avanzar en esta etapa tan compleja. Por eso, compañero, porque sabemos de tu militancia, de la militancia de todos los integrantes de la Junta Ejecutiva o de la Comisión Directiva, en cada provincia le dicen distinto, sabemos que es un triunfo merecido, que los trabajadores de la educación respaldaron la política sindical, y sabemos también
que esto no se termina acá, que esto vuelve a empezar otra etapa y que nuestro verdadero enemigo, nuestro antagonismo histórico es con los que están contra la escuela pública y contra la democratización del conocimiento. Entonces es muy importante este triunfo, es muy importante. Sos un muchacho joven, tenés un futurazo y nosotros todo lo que podamos hacer está a disposición, ¿no? La radio. Sí, absolutamente y bueno, esperamos que nos avisen. Y la invitación de la a la Asunción, así podremos Pacú. Bueno, muy bien. Queremos festejar también, pero bueno, estamos también. En épocas difíciles, sabemos de la austeridad que hay que tener en todos los sindicatos para cuidar el patrimonio de los compañeros y compañeras, así que bueno, felicitaciones, gracias por atendernos en el teléfono y acá te van a saludar. No, simplemente contarte, Rodrigo, que hoy se cumple un año de la inauguración oficial de la radio, que para nosotros tu presencia es un regalo, la radio de UTE. Bueno, muchísimas gracias. Y que consolida lo que decía Angélica y Monona, que seguimos marchando, seguimos andando, construyendo, la organización vence al tiempo, y Monona, vos... en Aten también hubo un rotundo triunfo nuestro de una con compañera la compañera mujer. Fanny. Demuestran eso, que la organización vence al tiempo, así que felicitaciones, simplemente saber que acá en el cumpleaños de la radio te estamos escuchando con mucha alegría y que habemos 2 exsecretarios generales y una secretaria general que te está felicitando en nombre de todos los maestros de la ciudad de Buenos Aires. A vos y a los compañeros y compañeras de esa agrupación. Muchísimas gracias, un placer, y también te ratificar la importancia de sostener la organización y de tener la claridad, ¿no? De que, como muy bien decía Angélica, el enemigo no está adentro, sino que el enemigo son esas políticas que tanto daño nos hacen a nosotros como trabajadores y que le hacen a la escuela pública. Así que es un placer compartir estos minutos con ustedes, muy agradecidos por los halagos, por el acompañamiento, y bueno, seguiremos juntos porque también estamos convencidos de que las salidas son colectivas, no son individuales, así que seguiremos apostando a esta organización nacional que nos cobija, que es la CETERA. Gracias, Rodrigo, muchísimas gracias. El PACU lo seguimos pidiendo, la austeridad también y la alegría también, porque no nos pueden quitar la alegría. Vienen por nuestra alegría y no la pueden quitar, así que acá estamos felices celebrando los 2 años de la radio. No, el año que se cumple es de un pullover que tengo puesto y Eduardo lo confundió. Pero son 2 años de la radio, nada, felicitaciones de verdad, compañero. Muy bien. Abrazo, muchas nos gracias. volvemos a hablar. Un abrazo grande. Muchas gracias, un gusto, un placer. Adiós. Vamos a un corte y enseguida volvemos.
Estás escuchando La Conversación. Reflexiones e historias con sus protagonistas. La conversación tuvimos con Rodrigo Alonso, el secretario general de AMSAFE. Bueno, algunas noticias que todo el mundo está en conocimiento, que hay un conflicto muy importante, uno de los conflictos más grandes que hay, que movilizan más gente en el país, el del financiamiento educativo, tanto del sistema obligatorio como de las universidades. En el caso del sistema obligatorio, la meta del 6% de PBI hoy no se está cumpliendo, estamos en el 4% del PBI, con el retiro del Fondo de Incentivo Docente, los programas nacionales, nos entregan libros, las computadoras y además la degradación de ministerio en Secretaría de Educación y lo que implica eso, que es un proceso de descentralización, de provincialización de la educación. ¿Qué es un ataque de Milei a la educación en general? Que es un ataque de lo que decíamos recién con
con Rodrigo, que es el antagonismo histórico que tienen los conservadurismos, la oligarquía y el poder financiero con la educación pública, y además planteado ahora en esta etapa, en esta fase, como negocio, como mercancía. Entonces, si hay educación pública, no hay negocio, no se puede vender la educación, no se pueden hacer seguros desde que nacen los chicos para que vayan a la universidad. Y uno de los conflictos que, bueno, estuvimos ayer en una marcha antorchas que fue conmovedora de todas las universidades, pero no solo se dio aquí en Buenos Aires, sino que se dio en todo el país, por financiamiento educativo de las universidades, en este caso en un nuevo proyecto de ley. Están juntando firmas, tenemos que llegar al 1.000.000 de firmas para que se trate la ley, porque ya Milei vetó la ley anterior, que fue aprobada y fue vetada, todo, y fue el veto fue apoyado por los mismos diputados que votaron la ley. Sí. O sea, son las nuevas contradicciones, las contradicciones, las nuevas contradicciones en el propio seno de diputados, y pone en manifiesto como el estado de situación, ¿no? de los representantes que están en las cámaras, que evidentemente ahí hay una influencia, un tráfico de influencias, ya sea por vía gobernadores o por vía billetera, pero bueno, existen los tráficos de influencia, y en este caso fue perjudicado las universidades públicas. Y no solo en las universidades públicas, sino la ciencia y la investigación, y todo lo que es el mantenimiento de la universidad. Los salarios de los universitarios están muy bajos, hay un éxodo de profesores, investigadores a otros lugares, se van a empezar a ir del país, y que fue un gran logro de Cristina y de Néstor la repatriación de investigadores, porque la universidad pública no está pudiendo sostener esos espacios de investigación. Y pensamos en este nuevo bloque en invitar a una gran compañera que es de la universidad, que es Mariana Leukovic. Nosotros la presentamos como gran compañera y luchadora, militante de UTE, afiliada, sí. Que ha estado está en este momento en la Universidad de Luján. En la Universidad de Luján y en el Instituto de Investigaciones de Ciencia y Educación de la UBA. Y bueno, estuvo en el Normal 4 como profe. En el Normal 4, artista exclusiva del Normal 4. Bien. Nunca fui a otro normal. Profesora de historia, se dedica a la enseñanza de las sociales, y entró en escena hace unos cuantos años, cuando Eduardo era secretario general, que el gobierno de Bullrich pretendió prohibir unos documentos que habían producido los equipos en ese momento de planeamiento de la ciudad, que se llamaban materiales del Bicentenario. Se acercaba el Bicentenario, habían producido muy buenos materiales, sí. Y deciden bajarlos. Exactamente. En ese momento Mariana se comunica con el sindicato y empieza toda una lucha para que no se prohíban materiales, que hablaba particularmente de las minorías. Sobre todo el material que era para escuela media, retomaba los 200 años de historia argentina desde la perspectiva de actores que habían sido invisibilizados, que eran las mujeres, los trabajadores y desocupados, los pueblos originarios y los negros y afrodescendientes. Me parece que eran esos cuatro feos, sucios y malos que había que sacar del medio. Que prohibir. En ese momento hubo un conflicto muy grande, se repusieron, logramos que se repongan los materiales, pero anticipaba un debate que es muy actual hoy y que está a nivel mundial, que son acusaciones al sector docente público por adoctrinamiento. Que va al corazón del tema al corazón de la educación pública, que es a la libertad de cátedra.
¿no? Y que aparezcan todas las perspectivas, todas las voces, y que se pueda poner en debate los asuntos públicos. Ahí, de lo que vos decís, de esta introducción clarísima, trayéndolo al presente, excelente, la pregunta para Mariana sería, que es profesora de historia, ¿cómo se puede abordar la historia desentendida de la política, que es lo que pretende el gobierno nacional y lo que se pretendía en aquel entonces, o cómo se puede abordar la política sin historia? La verdad que sería algo difícil de imaginar, pero la persona que puede responder este tipo de cosas sos vos, la más adecuada, que aparte, para terminar la introducción, es una excelente maestra porque enseña con la palabra y con el ejemplo, con el conocimiento y con el ejemplo de la lucha. Así que bueno, desde esa perspectiva, ¿cómo ves la situación actual de la historia y la política y lo que está planteando Javier Milei, que es un poco lo que decía Ángel? Bueno, ya si seguimos termino siendo descendiente de Juana Zurduy, más o menos. Sí, bueno, hay que buscarlo. Hay que buscarlo, sí, sí. Puede ser. Sí, ella era polaca, sí. Antes de contestarte quería hacer una nota al pie a lo que comentó Angélica, porque en provincia de Buenos Aires sí se reparten libros. Muy bien. Bien. No sabemos cómo, pero los gobiernos machorros son los que más reparten. Así es. Así que no como sabría en la década decir... ganada se repartían computadoras. Exactamente. En la provincia de Buenos Aires, en esta coyuntura tremenda actual, se distribuyen libros, sí. Y eso es como un gran orgullo. Yo no sé las cantidades, pues sobre todo son para prácticas del lenguaje, pero hay libros, hay libros en la provincia. Son unos cuantos miles, porque provincia de Buenos Aires... Provincia es un mundo. Sí, ahora después puedo contar algo de mi trabajo en provincia, pero es un mundo aparte. ¿Vos sabés que ahora hacen monoambientes? Además sin lugar para bibliotecas, las nuevas construcciones, fíjate lo del libro, las nuevas construcciones en monoambientes, lo escuchaba hoy, sin lugar para bibliotecas, monoambientes para estar con la computadora. Yo me acuerdo la primera vez que entregué un libro que daba Nación y mi alumna de 4º grado dice, es para mí, porque pensaba que si lo daba y me lo tenía que devolver. Le digo, no, es para tu casa, para la biblioteca. Y me dice, no tengo biblioteca. Digo, bueno, tenés que pasar una biblioteca para poner el libro. Bueno, eso también es un tema de los libros. Pero adelante. Bueno, esto de la historia y la política me parece que es una relación muy estrecha, que se ha intentado separarlas por completo. Primero, denigrar la política. Sí. Cuando se quiere decir que algo no sirve, es político. Sí. Un comentario, un paro, un reclamo, si es político, o sea que es ilegítimo. Siendo que siempre es político, y quizás habría que distinguir entre cuando algo es político y cuando algo es partidario. Claro. La historia tradicional que se ha enseñado en las escuelas, tanto primarias como secundarias, está desprovista de política. No hay conflicto, o hay conflicto con un enemigo externo, y los héroes, los próceres que son individuales, son como almas de cristal y valentía y coraje, y no son políticos. O sea, Belgrano, que decidió archivar todo lo que el futuro promisorio que él tenía en la colonia, por ser hijo de una familia de la élite, archivar todo eso y dedicar su vida a la política, es decir, a ver cómo se podía tomar el poder, no era político. Alguien que dedica su vida a promover un orden social diferente no es político. 2 preguntas. ¿Siempre fue así? ¿Y por qué hacen eso ahora el gobierno? La historia en sí surge como una disciplina al servicio de los estados nacionales. Entonces siempre surgió y a través del sistema educativo se difundió un relato nacional lineal que explique cómo llegamos a este presente, y este presente como un punto de llegada. La patria que se supone que soñaron nuestros próceres, la dejan hecha y nosotros la tenemos que habitar así como está, sin modificarla y pasársela a la generación que sigue. Es como un legado donde no hay grandes movimientos. Esto fue así durante mucho tiempo. Empezó a revertirse con el retorno de la democracia. En realidad hubo en la década del 70 un intento de renovar la enseñanza de la historia, pero sabemos que la década del 70
es como una falacia. Una cosa es hasta el 75 y otra es del 75 al 80. ¿Vos decís por el revisionismo? En parte con el revisionismo o con intentos de enseñar una historia procesual, de búsqueda de causas, de explicaciones, de multiplicidad de actores y demás. Eso trató de mover la enseñanza de la historia en el sistema educativo, pero vino el golpe y muchos pagaron con su vida o con el exilio el haber intentado modificar la enseñanza, no solo de la historia, sino sabemos que entre los desaparecidos muchos eran docentes. Con el retorno de la democracia... Claro, en dictadura... se enseñaba hasta el año 30, teóricamente, hasta el ¿no? Año 30, a mí me enseñaron hasta el año 30. Porque lo demás no era historia. Claro. Se decía que si no habían pasado 30 o 40 años no era historia. Nada que hoy se pueda sostener. Y además se enseñaba una historia donde de repente no había, ni siquiera había modelo agroexportador. Había presidencia de Mitre, presidencia de Sarmiento, presidencia de Avellaneda, presidencia de Roca. Es decir, seguía en el hilo, digamos, del escenario de quien detentaba el poder en ese momento, 2 o 3 medidas de gobierno y seguíamos para adelante. Eso fue la dictadura. Eso fue, la dictadura vuelve a eso, pese a que se intentó romper al comienzo de los 70. Con el retorno de la democracia se intenta revisar desde los CBC toda la discusión para modificar en torno de la ley federal y todavía más con la Ley Nacional de Educación, la enseñanza de la historia hacia una enseñanza procesual, interpretativa, explicativa, que tome en cuenta distintos actores, que no demonice el conflicto, sino que lo vea como parte de la sociedad y que no ignore la diversidad de actores, de intereses mayoritarios, de intereses más mezquinos que están en juego en determinados momentos, y que así enseñada, esta historia sí entrena una mirada política del mundo. Es decir, si yo enseño una historia en la que en cada coyuntura los actores del pasado decidieron qué hacer y con quiénes, establecieron alianzas y programas, parte de un proyecto compartido con unos sectores y ahí unidos y luego seguir, es decir, estos cambios de posición y no una historia ni de buenos y malos, eso habilita a quien aprende historia de esta manera a mirar el mundo actual de esta manera. No como buenos y malos, digamos, pecadores y santos, sino como las formas de tramitar el conflicto. Y además, una cosa medio boba, pero pensar que cuando Belgrano, vuelvo porque es mi preferido, en eso me parezco a Cristina, no pretendo en mucho más. Cuando él interviene en las invasiones inglesas, no sabe quién va a ganar. Esta idea de que en el pasado, en la historia, hay incertidumbre de los actores. Él no sabe si no va a terminar colgado en la plaza, si ganan los ingleses. Es decir, que estos riesgos que ellos corrieron, pero que se borran de la enseñanza de la historia, también como que invitan a no correr riesgos. Como si estos próceres del pasado más lejano o del pasado más reciente, no hubieran actuado en la incertidumbre, no hubiera sido lo que nosotros estudiamos como historia, no hubiera sido su presente, en el que cada uno dice, yo me la juego por acá, enfrentándome con todos estos y no sabiendo si voy a ganar o voy a perder. Así que eso me parece que es como devolverle la política a la historia. La historia es sin política, es un relato artificioso, es un artefacto que va contando, va armando una narración y que en vez de explicar sucesos, supone que la cronología es la explicación. Como esto pasó después de aquello, esto es la causa. A ver, me explico un poco mejor porque creo que es radio esto. Si yo tengo los acontecimientos ordenados cronológicamente, cada uno se explica por lo que sucedió antes. Como una línea del tiempo. Exactamente. Sin matiz. Sin matices y cosas que van durando, porque vos no puedes decir que, no sé, que se congelaron los salarios. Después hubo una huelga, después hubo una asamblea, sino que con los salarios congelados y hubo una huelga, o sea que salarios y huelga siguen juntos, que después de la huelga se organizó, no sé, una marcha y que después vino, por ejemplo, a esta situación de los trabajadores y desocupados se sumó el corralito,
estoy explicando la caída de la Rúa, que se suma, no es que los trabajadores y los desocupados ya pasaron porque estaban antes, sino que se van, es más pensar en procesos que se van superponiendo hasta que una gota rebalsa el vaso y no en una cosa que le sigue a la otra linealmente. Porque yo estaba hablando del descontento de trabajadores y desocupados, me vino a la cabeza por el aniversario de Costequi y Santillán, que a eso se le va a sumar el descontento de los sectores medios, el descontento de sectores medios altos, el corralito, y van a sumarse, no van a sucederse. La historia no es compró un huevito, lo cocinó, claro. Lo peló y después tengo que decir porque no terminó, los procesos no se tienen, van acumulando, claro, son sumatorias. Exactamente, porque hay duraciones. El problema de trabajadores y desocupados persiste en el tiempo y a eso se le suma. Es más la lógica del llovido sobre llovido mojado, que acumula tensiones. Y eso permite leer el presente. Y ubicarse en ese presente, leerlo, yo digo inteligir, es decir, interpretar ese presente y quiénes son y qué es lo que está en debate. Uno puede tomar en cuenta los acontecimientos, digamos, los acontecimientos políticos, que son como la espumita, lo que está arriba, pero eso refleja un montón de otros procesos de más larga o mediana o más corta duración que están sucediendo. En ese momento están sucediendo todas las cosas juntas. No es que las reformas borbónicas, las invasiones inglesas, la Revolución de Mayo. Las reformas borbónicas causan un montón de respuestas. A eso se le suma, ¿no? Esta idea de que se suman, porque no es que cada día, no es como esa película en que cada día empieza de nuevo de cero, sino que cada día empieza con lo acumulado previamente. Bueno, lo que quiere la derecha es que cada día empiece de cero. Exactamente. Como decía Walsh, que no haya historia. Que no haya historia, que la historia no tenga política y que la política no tenga historia. Además, bueno, qué sé yo, ayer me reía porque ahora los años de mala Argentina, ayer cotizaron a 100. Ayer Milei dijo que eran 100 años de malos gobiernos. ¿Vieron que eso fue 40 años, 70? Cada día cierra para otro lado. Bueno, pero ahí hay una pregunta. Van a 1927. Claro, no, 100 años. Antes de mí, para mí, él venía reivindicando a Roca. Sí. A la época ilustrada, 1880, 1930. Ahora se está tirando ya más para atrás, desde mi humilde punto de vista. Porque, a ver, Roca es el fundador del Estado. Exactamente, es el que logra ponerle el moño. ¿Cómo ves ese tema? Que Milei dice que es el topo del Estado para destruirlo y reivindica a Roca, que es el que formó el registro civil, la escuela pública. Yo creo que es muy contradictorio, que el conservadurismo, si nos ponemos a mirar cuánto de lo hecho por la generación del 80 persiste hasta hoy, es decir, un Estado fortísimo. ¿En qué estaban pensando cuando hicieron el Palacio de Correos? Tremendo. Que fuese, o en qué estaban pensando cuando hicieron los ferrocarriles. Estaban pensando en un gran Estado. Un país. Puede ser con una distribución de la riqueza muy desigual, pero un crecimiento enorme. Ahora, la reivindicación de Roca debe ser muy superficial, debe ser por el lado de que combatió a los indios, que eran feos, sucios, malos. Claro, yo creo que está ya a esta altura reivindicando a Rivadavia, a la etapa pre-1880. No sé si hay mucho conocimiento histórico por parte. No tenemos un presidente ilustrado, lamento decirte, Eduardo, pero no sabe mucho. Entonces es probable que vaya y venga con las fechas y con las cosas. Es bastante como inconstante en ese sentido. Claro, porque si él dijo 100 años atrás. Es 1925. 1925. Casi que está reivindicando el golpe de Estado del 30. Pero eso no te quepa duda, porque la que le gusta es hasta 1916. Que, claro. Los gobiernos radicales tampoco le gustan. No le gusta. No. Me parece que es hasta ahí, pero es verdad, es subir la cotización, no hay sabe mucho, tanto. No hay sustancia en esas afirmaciones. Son afirmaciones que me permito decir, cada gorila le pondrá su relleno.
son afirmaciones como vacías, 100 años, 70 años, y cada uno pondrá ahí lo que más detesta. Bien, una pregunta más. Si vos fueses ministra de Educación de un gobierno, por supuesto tendría que ser nacional, popular, ¿cómo abordarías la historia, la educación? ¿Cómo abordarías este tema que es internacional? De que, bueno, no adoctrinemos, enseñemos, ese tema tan delicado, pero a su vez, enseñar una historia lineal, como procesual, como decías, también aburre. Yo te escuchaba y cuando te escuchaba digo, ojalá mis profesores de historia me hubiesen hablado como hablaba Mariana, ¿viste? Pero entonces hace que la hora de historia te aburra. Pero nunca me lo comentaron de esta manera. Entonces, ¿qué te parece con tu experiencia? ¿Qué habría que hacer? Yo creo que va a volver un gobierno que reivindique la educación. ¿Qué habría que hacer en esa nueva etapa? En principio pienso que hay que abrirle espacio. La cantidad de horas sociales y de historia está reduciéndose en la ciudad de Buenos Aires, bueno, desde Macri, desde 2008 cada vez se recorta un poquito más. O sea, darle más tiempo. Por otro lado, fortalecer la formación docente, tanto de maestros como de estudiantes, de profesores. Ahí tocas dos temas. Uno rápido, que Ángel lo viene tocando hace tiempo, que es el tema de que se le da toda la matemática y lengua y se saca filosofía, historia, porque bueno, la historia es pasado, filosofía, qué sé yo. Más horas de clase y distribución equitativa en los campos. Sí, y además, por lo menos en provincia de Buenos Aires, que se está tratando de intensificar la enseñanza en todas considerando las 4 áreas centrales, la idea es que tampoco son áreas aisladas. Nosotros seguro que ya conocen mucho de lo que se habla de la lectura y la escritura en el aprendizaje de las ciencias sociales y naturales. Vamos por ese lado mucho, le damos mucha bolilla a la lectura y a la escritura. Y a mí me parece que la enseñanza que a los estudiantes les haga un clic, que entre la clase de historia y entender el mundo haya una relación. Porque estuve en esta clase y porque estuvimos discutiendo sobre la resistencia de los pueblos originarios en el noroeste argentino, yo entiendo por qué en un momento dado, Miriam Bregman fue al PJ a mostrar su solidaridad. Y eso no la hace ni traidora, sino que hay coyunturas en las que se redefinen las alianzas, los actores, y que si yo veo ese pasado. Ahora en Provincia de Buenos Aires estamos en un proyecto que estamos muy entusiasmadas, pero es re difícil, que es el de la expansión de la frontera bonaerense durante el siglo XIX, ¿no? Que es la formación de pueblos, las campañas de expansión, las de Rosas y más tarde Alsina y Roca, pero además considerar quiénes son esos pueblos originarios que habían conservado su independencia, que eran sociedades soberanas, es decir, no tenían a nadie por arriba, y que durante un tiempo largo negociaron de igual a igual con el Estado colonial, con el Estado provincial, luego con el Estado nacional, hasta que se van a debilitar y bueno, van a perder. Pero ahí para la resistencia, los pueblos originarios frente a la conquista, o acá son 2 conquistas, ¿no? En el noroeste la conquista española, en Pampa y Patagonia la conquista por parte del Estado Nacional. Hasta ahí pudieron resistir en base a un conocimiento del otro, a unas alianzas, a tratados de paz, a comercio pacífico, a un montón de cosas que se fueron construyendo. Nadie podría, desde una enseñanza problematizadora, decir que Calfucurá no fue un gran político muy hábil, y no un malonero que esa también es como una historia, parte de la historia tradicional, ¿no? Demonización de los pueblos. Exactamente, y no como un Estado soberano que algunos, desde el virrey Vértiz hasta Rosas, los trataron como jefes de Estado, hicieron alianzas, diplomacia, pactos, intercambio, porque esas sociedades originarias de Pampa y Patagonia no querían conquistar Buenos Aires, querían coexistir y comerciar.
hasta que esto cambie y para Buenos Aires primero y la Argentina después se haga como necesario conquistar esos territorios para ampliar las tierras. Anexar a la provincia. Exactamente. Primero a la provincia, luego al Estado Nacional, anexar más tierras porque, bueno, hay una oportunidad de negocio muy grande con el modelo agroexportador. Pero mucho antes de eso no la hay. No hay forma de exportar carne en 1830, en 1820. No hay forma, se pudre. Y se está viendo recién cómo se empieza a reemplazar la plata de Potosí por alguna otra cosa que sea negocio en el Río de la Plata. Reía, se porta mal, Ángel. No, me encanta la pasión. Sí, me yo también. Me encanta la pasión. Claro, es increíble. Me encanta. A mí, dar clase de historia creo que es lo único que me gusta. A ver, ¿por qué le atribuís buena gestión al cacique Calfucurá. ¿Por qué? A ver, decímelo al día de hoy. ¿Me explico? Al día de hoy. Calfucurá logró contar con una amplísima red de parientes, entendiendo por parientes alianzas, los matrimonios, y eso tienden a armar redes de alianzas y una enorme autoridad, ¿no? Los antropólogos diferencian entre autoridad y poder. Autoridad es la que está legitimada desde abajo, ¿sí? Y una enorme autoridad que le permitía privilegiar los tratados y el comercio y suspender los malones y el conflicto durante 20 años. Es una presencia muy importante, porque además ese espacio fronterizo no es una línea, no es un fortín, sino es un espacio donde vive gente, y donde vive gente durante primero siglos, luego décadas, o sea, siglos frente al Estado colonial y décadas frente al Estado nacional, y que conviven. Las tolderías son parte de esa vida en los espacios de frontera. Así que con eso estamos muy entusiasmados, porque además cada pueblo de provincia por el que vamos a estar paseando, si se puede, digo, en paseo imaginario, fue frontera alguna vez. Explorando, exactamente. Y fue frontera alguna vez y tiene su propia historia local. Lo que yo creo es que pensar a estos sujetos individuales excepcionales, que los hay, una historia de próceres, que no sea de próceres, no niega que hay actores individuales excepcionales cuya participación torció el rumbo de la historia, pero entenderlos como parte de su tiempo y como tipos que organizan, que hablan, que en general son muy buenos oradores, ¿no? Digamos que discuten, sostienen un proyecto y que para sostener ese proyecto organizan actores colectivos, organizan alianzas. Un frente antiespañol en los valles calchaquíes con Juan Calchaquí, una alianza de pueblos frente a los intentos de expansión desde Buenos Aires, y que todo esto lo vivimos constantemente, pero que uno prende la tele y pareciera que cualquier alianza es una traición. No se entiende que hay decisiones que se toman y que no son todos. Cuando yo decido hacer algo con vos, no es un matrimonio monogámico y de por vida con vos, sino que tiene que ver con un momento en el que compartimos un propósito y tratamos de sumar a todos los que vienen con este recorrido, y que en algún momento a vos te va a dejar de gustar lo que yo propongo y no te volviste mi enemiga, sino esta idea. Eso es política, se llama política. Eso es política, y es lo que no se trata de que la enseñanza de la historia quede desprovista de política cuando habla todo el tiempo de tipos que se están matando por el poder. ¿Sí? Yo sospecho que quizás vos me corregirás, pero que en este estudio que están haciendo en la provincia de Buenos Aires también es pensar el presente y el futuro para la provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo creo que sí, ellos lo plantean mucho como, yo soy porteña, recontra porteña, estoy conociendo la provincia, pero es esta idea de construir una identidad en base a un conocimiento también, en base a muchas cosas, pero entre otras al conocimiento de una historia, y de una historia en la que
Bueno, hicimos materiales que hablé porque es el que estoy estudiando, que eso también se tiene que saber, que cuando producimos algo primero tenemos que estudiar un montón. Un montonazo. Porque hay veces que las personas piensan que el especialista solo vuelca algo que ya tiene en la cabeza y no hay... estuvimos trabajando sobre la Revolución de Mayo, sobre la gran inmigración, también, sí, porque justo los que éramos el equipo en Ciudad de Buenos Aires en tiempo del Bicentenario, estamos ahora de nuevo las tres en provincia, con Adriana Villa y con Alina Larramendi. Así que tenemos que hacer un programa con las tres. Sí, por supuesto. Y cuando salga, un especial con las tres. Y cuando salga el material de Fortines. De Fortines, que lo vengan a presentar acá. Pero cómo no. En todos lados, en todos los pueblos que quieran, pero aparte que vengan a Radio UTE a presentarlo. Pero estamos, por ejemplo, yo estoy aprendiendo mucho sobre primer ciclo. Hice un material sobre las plazas, en el pasado, en el presente, un material sobre la vestimenta. Y ahí te das cuenta que para decir cosas significativas sobre la vestimenta hay que estudiar un montón, hay que y volver a poner esta mirada de la vida cotidiana, mover la vestimenta, la comida, el transporte, lo que quieras, moverlo en distintas épocas, cómo fue, en distintos lugares, cómo es para los ricos, cómo es para los pobres, cómo es para quienes viven en grandes ciudades. Claro. Ese movimiento le da la posibilidad, estoy hablando de nenes chicos, de pensar que la vida social es histórica, que es móvil, que cambia, y que tiene que ver con el accionar cotidiano, individual y colectivo de los que nos toca estar por acá. Excelente. Así que hermoso. Tenemos que hacer un nuevo programa porque se nos va el tiempo. Pero tenemos que seguir peleando por escuelas de jornada completa que tengan carga horaria equitativa entre los campos de conocimiento, incorporando además el arte, la ciencia, la historia, la filosofía, porque necesitamos que nuestros jóvenes, nuestros chicos, yo arrancaría ya con la jornada completa inicial, pero vieron que soy como que quiero institucionalizar niños, pero me parece que hay un desafío del conocimiento que tiene hoy el avance científico y el conocimiento, que necesitamos que la escuela lo traiga y no nos meta la derecha en esta discusión de la lengua y la matemática, que cada son que como un debates problema, vacíos. Estamos adoctrinando, como si el relato de los próceres y los presidentes no fuera ese un adoctrinamiento. Excelente. Entonces es como mover esas cosas. Y además, vos decías aburrido, divertido. Yo me enojo con aburrido, divertido. Me parece que hay otra opción que es interesante. Si yo tuve que pensar, si un profesor de historia me dijo, ¿por qué Videla, ya que había movido a todos los jueces y tenía todo a su favor, ¿por qué en vez de hacer una represión ilegal, por qué no acusó, condenó y puso presos a todos los que quería si podía? ¿Por qué optó por lo ilegal? Y ahí los estudiantes empiezan a pensar que tuvo opciones, que decidió por la represión ilegal, la desaparición forzada, los centros clandestinos de detención y demás. Podría haber hecho otras cosas. Y entonces ahí empiezan como a pensar que incluso Videla tenía la posibilidad de condenar a muerte. ¿Por qué no agarró, acusó, decidió que eran culpables y fusiló Y entonces ahí es como pensar cómo funciona la sociedad, cómo quizás el objetivo no eran aquellos que iban a morir, que de todas maneras no iban a molestar más, sino los que iban a quedar vivos, a qué se iban a animar y a qué no, qué iban a saber y qué no. A mí me parece que no tengo dudas de que no hay nada más interesante que la historia, que es una opinión objetiva, y que pensar históricamente es un desafío que no hay forma de que aburra. Pero bueno, metiste que vamos a decir algo de mi hermano. Sí, porque yo tenía un hermano. Qué necesario es Ignacio.
Estuve viendo los homenajes, los recordatorios que le están haciendo y la verdad estuvo presente en toda tu charla, ¿no? Porque un poco... Y éramos colegas un poco. Claro. Él no se volcó al sistema educativo, pero era también un enamorado de la historia. Exacto. Y los docentes lo reconocen y lo tienen presente, muchos han leído alguna parte, y cada vez que las cosas están muy requete mal, vuelve Nacho a la escena. ¿Viste? Como el pensar sin Estado, la pedagogía del aburrido, esas cosas como que vuelven. Y el año pasado se cumplieron 20 años y pudimos hacer un homenaje muy lindo, una jornada en filosofía y letras, sí. De la que participó otro de nuestros próceres, de la gente de la historia dedicada a la educación, que fue Javier Trimboli, claro, que ya no está. Que pudo participar de eso, que pudimos organizarlo con mi sobrino, el hijo de Nacho, que participó Fabio Wasserman, porque hicimos como Nacho y la educación, Nacho y la historia, Nacho y el psicoanálisis y Nacho y la filosofía, algo así, que estuvo muy bueno, y Nacho está muy vigente. Y Nacho escribió artículos, muchos libros. Sí, la pedagogía del aburrido es el que más... Pensar sin Estado. Sí, son los libros que más en la educación... En la educación tienen más rodaje, sí. Y Javier Trimboli también. Sí. Javier trabajó muchísimo en CEPA, en lo que era la Escuela de Capacitación al comienzo. Claro, bueno. Tenemos que hacer programas para Ignacio y para Nacho. Para Javier... porque nosotros vimos la otra vez Sergio Fernández, en general quienes escriben libros vienen a presentarlos acá entre muchos otros lugares, ¿no? También vino Santoro, el artista que había hecho ¿cómo se llama Santoro? El artista, no Leandro Santoro, Daniel Santoro. Pero con el tema de Nacho, para mí sería bueno venir a conversar sobre estos temas, sobre los libros, y que hay que recomendarlos, que están vigentes más ahora que nunca, como vos el legado, un legado. Sería bueno que vengas, y conozco muchos lectores de Nacho que también podrían venir. Y que sea un legado hoy mi hermano era un ser fuera de serie, con lo bueno y lo malo que tiene ser fuera de serie. Pero murió a los 42 años. Sí, o sea, cuando yo me pongo a pensar el recorrido que le quedaba por delante, el más rico le quedaba, porque tenía 42 años. Sí. Un pibe. Sí. Yo soy su hermana menor, tengo muchísimos más años que eso, aunque no parezca. Se extraña esa voz. Pero llevas la voz, el pensamiento. La verdad que no hay día que no esté. Yo te sacaba el tema antes de empezar el programa, le digo a los oyentes que quería hablar de Nacho, pero la verdad que hablaste sin nombrarlo todo el tiempo. No sé si cómo interpretarlo. Lo que creo es que hay que retomarlo, y que aparte de hermana, sos una excelente discípula de él en los términos de un maestro, que el maestro es siempre el que quiere ser superado por sus discípulos, vamos a decir. Así que te agradecemos mucho la presencia, es muy emocionante para nosotros, sabés que te queremos mucho, muchísimo, te admiramos, y bueno, tenemos que seguir con otros temas, pero nos gustaría comprometerte para que vengas. Ya me anoté 3 programas con ellos. Claro. Bueno, yo soy jubilada, o sea que puedo. Podés, bueno. Más o menos puedo, sí. Bueno, si no me haces estudiar, no haces preguntas difíciles, yo vengo. No, te vamos a llamar para que preparemos los guiones de los 3 programas, uno por mes si querés. Bueno. Bueno. Ahí está. Bueno, yo les agradezco a ustedes porque, como nos decía un investigador de Tandil al que entrevistamos para el material, estudiar y preparar para que las cosas queden en un librito, en una biblioteca. A mí siempre me gustó estudiar y aprender para que las cosas circulen, para que muevan, porque la venimos a contar acá, porque hacemos materiales para la escuela, porque hacemos extensión universitaria, por lo que sea, pero para eso es producir conocimiento. Eso es lo que le da sentido a la producción de conocimiento.
Gracias a ustedes y... Sos una genia. Sí. Bueno, vamos a un corte. Vamos a un corte. Gracias, Mariana. Gracias. Si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor.
caminando por la ciudad. Pienso en vos y en lo que tengo que hacer hoy. Y ver los autos y la gente que grita. Y ver cómo se deterioró todo el barrio. Con mi fusil yo voy a cambiar todas esas cosas que a este mundo le hacen mal. Y con los días llegará la revolución. Y así por fin voy a llamar tu atención. Eso. Adentro de tu pago soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Mi bofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dice que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Bueno, soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Segundita, desde la radio de UTE. Adentro, una herida soy, buscando el salario, maestro de pie, cuidando pichones blancos que madurarán, iluminando este pago. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amateguizo inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado voy a torcerle el destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Bueno, soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. ¡Eso! ¡Qué lindo! Hermoso, pero
pero aparte así con homenaje a los docentes, totalmente, a las docentes. Así empezamos este tercer bloque de la conversación. Bienvenida, Marce, gracias, querida compañera, Marcela Camus, y el compañero Chango Pucci, porque me dijeron Alfredo, pero no. Sí, el nombre artístico es Chango Pucci. Chango Pucci. Bueno, piel de gallina, piel de gallina, la verdad. ¿Cuánta escuela en tu voz, en tu compromiso? Por favor. Y muchos años, pero sobre todo después que me jubilé, me dediqué pura y exclusivamente a recuperar mi voz. Porque la voz es muy importante, es nuestra herramienta como maestros. Así es. Estaba sacando la cuenta que yo fui 33 años docente y cuando me jubilé tenía nódulos en las cuerdas vocales, como suele pasar, ¿no? Claro, es una enfermedad profesional. Totalmente. Entonces tuve que buscar una profesora que era, en realidad mi papá me marcó en una revista del barrio, me dijo, esta profesora te va a salvar la voz. Fue así, me la marcó. Que se acerque al micrófono, claro. Sí, me imaginaba. Y bueno, fui a la casa de que ahora somos amigas, se llama Elizabeth Arsto, que es profesora del gobierno de la ciudad, de profesora de música en las escuelas de acá de Cava. Y reeducó tu voz. Me reeducó la voz todo en áfono. Tuve que hacer unos cuantos meses de ejercicios en áfono y ahí me recuperé. Y entonces después de eso volví o sea, continué con mi gran pasión, que fue siempre cantar. Bueno, esta es mi compañera, fuimos compañeras ¿En dónde? Fuimos compañeras en lo que ahora ya no se llama más 20 de recuperación, se llama Escuela Integral 20, allá en el barrio Piedrabuena. Yo le pregunté que en qué año había llegado ella, porque yo estaba ahí desde el 82 y ella me dice, yo llegué en el 86. O sea, llegaste antes de la Marcha Blanca. Claro. Qué debates, ¿eh? Sí. Qué debate, estaba picante la cosa, ¿eh? Hicimos el aguante y tantos paros y tantos días. 42 días. Muchísimos días. Sí. Y todos los días era un volver y hacer una asamblea para seguir y seguir y seguir. O sea que son compañeras del 86. Sí. Y ahí coincidimos, la compañera tiene orígenes santiagueños, yo también. Sí. Y Marce, yo así charlando, le digo, tenés que estudiar educación especial. Y se metió en el profesorado, hizo el profesorado de educación especial, fue titular, bueno, todas esas cosas. Ella siempre dice, gracias a vos. Sí, fuiste un faro. ¿Viste la luz azul en mi camino? Como dice que hay una empresa de turismo que dice, es la luz azul en mi camino. Vos Angélica, marcaste mucho. Siempre me marcó que estudiara. Que no hiciera el tema de ser docente como si fuera una intuición. Me dijo, vos preparate y enmarcate. Y realmente yo te hice caso, no solo en ese momento, sino después ya de grande. La reeducación de la voz es también seguir estudiando. Totalmente. Qué buena voz la tuya, la verdad, excelente. Qué buen dúo que hacen. Sí, hermosísimo. Qué pareja potente. Hermosísimo. Sí, también tuvimos que... Nosotros tenemos todavía una banda que se llama Brilla Diamante, de la que está en stand-by. ¿Qué se llama? Brilla Diamante. Brilla. 4 personas, 4 integrantes, pero por cuestiones de falta de tiempo para ensayar y también por cuestiones personales que nos pasaron, familiares, tuvimos que dejar los ensayos. Entonces retomamos los dos con el dúo, el Chango Pucci, Marcela Camus, el Chango Pucci, que podemos hacer esos ensayos rápidos y seguir con nuevos temas, porque si no nos quedamos siempre con una cantidad de temas, un repertorio muy acotado. Y ustedes dos van a estar pasado mañana, es así, el domingo 29 de junio, Día del Cantor Nacional, homenaje a Carlos Gardel, en Andalgalá 1982, República de Mataderos. Bar Notables, ¿van a estar cantando ahí, puede ser? Sí, vamos a estar cantando tango, porque también cantamos tango. Bien, entonces todos los maestros que escuchan tendrían que estar pasado mañana en Andalgalá 1982, Mataderos. Sí, bien. Es un lugar muy, muy bueno, es un bar notable donde ahí vamos a estar, vamos a ir. Nuestro yerno tiene un sitio vamos a ir. Bares y Fondas. Bares y Fondas, ¿conocés ese bar? ¿Lo conoces? Bueno, vamos el domingo. El domingo vamos a...
Qué bueno. A escuchar. Almuerzo show, inclusive la orquesta es una orquesta, un cuarteto, sí. Donde va a haber un nuevo componente que va a ser un vibrafón. Va a estar muy lindo. Qué bueno. ¿Qué es un vibrafón? Es como si fuera un ¿cómo es que se llama? Xilofón gigante. Xilofón, pero gigante. Bien. Sí, la orquesta es del maestro Diego Sauchelli. Yo lo conocí cuando comencé a estudiar en el Astor Piazzolla, que un amigo, Nahuel Bogado, que también es docente de la Ciudad de Buenos Aires, profesor de música, me dijo, empezá esa cátedra que te va a servir mucho para aumentar tu conocimiento como música, ¿no? Porque esa armonía es muy importante, y ahí estoy haciendo esa cátedra hace 3 años con el profesor Ricardo Sam. Es una persona muy capaz que un tiempo dio esa cátedra sin cobrar, hasta que después se comenzó a cobrar, y hace 20 años que da una cátedra de armonía, que creo que es la única en el IUNA. No, es en el Astor Piazzolla. En el Astor Piazzolla. En el conservatorio. ¿Ven por qué es tan importante nuestra lucha por el financiamiento educativo, tanto a nivel nacional, en las universidades y en la Ciudad de Buenos Aires, para que haya cátedras libres que le permitan a todos volver a las instituciones en el momento que lo desee, a formarse en el campo que le interese. Claro, es un ejemplo. Entonces es un ejemplo. No, y quiero decir algo de Marcela, porque Marcela siempre fue muy escénica. ¿Ah, sí? Siempre, muy histriónica, muy escénica, y siempre transmitió muchísima alegría y esperanza. Y para mí es una amigaza increíble. Y cuando la llamé para estar en la radio, inmediatamente dijo que sí, se entusiasmó, le conté de qué se trataba, porque nosotros en general se llama La Conversación, conversamos. Claro. Solo en el cierre del año pasado vino el papá de Cañete. Sí. Pero queríamos que vos estuvieras acá cantando con nosotros, compartiendo tu arte, compartiendo el arte de los dos, y bueno, y hablando de lo que significa la cultura popular en Argentina, y por qué tenemos que defender tanto todo lo que es lo cultural, que Milei lo quiere borrar. Quiere que seamos todos robotitos, ¿viste? Sin cultura, si podemos ser como él, blanquitos y qué sé yo, mejor, cosa de que nos saquen los rasgos originarios nuestros, y por qué nuestro folclore, nuestro tango es tan importante en este momento fortalecer esas voces, esas poemas, esos cantos. Para nosotros creo que es impresionantemente importante, imprescindible, iba a decir, la palabra es imprescindible, para una vida digna, estar en contacto con la música, el arte, el dibujo, la pintura, el baile. El profesor Ozán también está en el IUNA, justamente, en la Universidad Nacional de las Artes. Lo comento porque es un gran defensor de la cultura popular, y nosotros creo que lo que marcamos como músicos, tanto Alfredo Pucci como yo, es estar en contacto con el pueblo. A veces hay plata y a veces no hay, pero eso no es lo más valioso. Lo más valioso también es estar donde nos necesitan a los cantantes, ¿no? Porque ninguna lucha se puede hacer entristecidos. No tenemos fuerzas y estamos todos tristes. De hecho, en las marchas cantamos, naturalmente. Cantamos. Sí. Y bueno, y nosotros, al menos cuando yo me jubilé, aparte de estudiar, busqué qué recuperar en un centro de jubilados, y lo que recuperé es, a través de un canto grupal, el canto de las mujeres ya jubiladas, y todas tienen más de 70 años. ¡Qué lindo! Y claro, era una tarea que, o sea, era algo como un desafío para ellas, porque en las escuelas en un tiempo se tomaba, la directora decía, a ver, cántame el arroz con leche, y si lo cantabas mal, te sacaban. Sí, te desaprobaban. ¿Es cierto? Sí, me sacaban siempre. Eduardo no afinaba, parece. Y bueno, creo que les arruiné un poco la canción porque cantaba un poco arriba de ustedes. Muy bien. Bueno, nosotros estábamos en la primaria, porque da la casualidad que nosotros hicimos escuela primaria con diferentes turnos.
pero a fin de año estábamos en la lista, que éramos los cantantes y la bailarina, porque ella bailaba folclore, claro, en la misma escuela. En la misma escuela. Sí. Así que bueno, desde chico... claro. Yo fui compañero de Vicentico, el de los fabulosos Cadillac, y sí, ahí en el Mariano Acosta, teníamos que cantar, no me acuerdo qué, bellas melodías que entonan los... y yo empecé a cantar y me dijeron, no, vos te vas. Y a Vicentico lo dejaron, digamos, claro. O sea, el profe tiene una ese tema es muy difícil, sí. Prácticamente cuarto, quinto, sexto y séptimo grado éramos los artistas. El número de artistas. ¿Ya fueron compañeros de primaria? En distintos turnos. ¿Quién era de la mañana? Yo era de la mañana. Vos eras la más estudiosa, a la tarde siempre son más. Yo dormí un ratito más. Claro. ¿Tienen otra canción tenemos, para cantarnos antes de ir a un corte? Bárbaro. Espero no arruinárselas. No, esta canción es difícil que la puedas cantar porque es de mi autoría. Bueno, a ver. Se llama La Chaca Santi. Y la pude escribir cuando volví de Santiago del Estero, de conocer la tierra donde había nacido mi papá. Mi mamá es de Misiones, era de Misiones. Y ahí comprendí toda la esencia de lo que es Santiago del Estero, ¿no? Que tiene muchas historias, tiene con una cosmogonía. Vos estás ahí y te crees todo lo que te cuentan, porque tiene tantas leyendas. Entonces cuando llegué a Santiago dije, la pucha, ¿no? Qué fuerte. ¿En qué año la escribiste? La escribí en el 1984. Y esta chacarera me hizo, al estar en Santiago del Estero, me hizo comprender también, un poco trayendo a Homero Mansi, que también era santiagueño. Así Él dice, ¿no? Que la gente, las canciones de la ciudad hablan de los sentimientos, de las pasiones, pero las canciones del campo hablan de lo que es la naturaleza. Es tal cual, ¿no? Porque cuando vas al campo, el arriero, el arriero, todas las canciones de Peteco Carabajal y de los Carabajal y de tantos, ¿no? Y bueno, yo cuando llegué a Santiago comprendí que se podía estar en paz con todos, porque abajo de mi catre dormía el chancho, los pollitos, los gatitos, todos juntos, nadie se peleaba, el perro con el gato. Entonces cuando llegué dije, qué lección que recibí. Y voy a hacer esta canción para todos ustedes, dice así. Santiago es la tierra amada por mi padre y por mi abuelo. Soñaba yo día y noche con conocer este suelo. La era, ira, la la ira, la la ira, la la la, la ira, ira, la la ira, la la ira, la. Allí encontré mis raíces durmiendo bajo ese cielo, en medio de aquella noche de aparecido misterio. Vamos con el coro. La ira, ira, la la ira, la la ira, la la la. Por la noche, por hombres y por muchachas. Bueno, Santiago, yo te respeto, vos sos parte de mi vida. Entrego esta chacarera para esta tierra querida. Segundita. Adentro, los hacheros de Guampacha se van lejos de su casa. Regresan después de meses con sus espaldas cansadas. La ira, ira, la la ira, la la ira, la la la. La ira, ira, la la ira, la la ira, la. Viven en el rancho de Horcones, duermen en catre trenzado, moviendo un poco de tortilla con unos mates lavados. Vuelta, la ira, ira, la la ira, la la ira, la la la. Los hacheros de Guampacha no tienen luz ni cemento porque no les hace falta la luz, la llevan adentro. Santiago, yo te respeto, vos sos parte de mi vida. Entrego esta chacarera para esta tierra querida. Eso. Qué compañero. Vamos al corte.
Viva Santiago. Viva Santiago. Con un recital y te hace sentir que no está todo tan mal cuando suena más fuerte que tus problemas. Oh, 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 oh. Con un grito en el cielo que desata la tormenta y es la tormenta perfecta. El sueño de los locos que quieren cambiar el mundo. Pone nervioso el presidente que es el títere de turno. Sabe que no tiene nada que perder cuando pone la imaginación al poder de la gente que va contra la corriente. Oh, 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 oh. Con un sol en su mente para iluminar el futuro y que no sea tan oscuro. No pide permiso para ser feliz, sabe sonreír sobre la cicatriz que la vida te regala. Mueve el esqueleto con un rock and roll, sigue los caminos de su corazón. No le tiene miedo a la locura y pasión de soñar con cambiar el mundo. Sueña con cambiar el mundo. Que quieren cambiar el mundo no será televisado ni lo vas a ver en Jumbo. No cae en las redes de la publicidad ni tampoco se deja encandilar por la vida de vitrina y de rutina. Oh, 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 oh. Quiere verte brillar y que en tu luz abraces la calma, que no te roben el alma. No pide permiso para ser feliz, sabe sonreír sobre la cicatriz que la vida te regala. Mueve el esqueleto con un rock and roll, sigue los caminos de su corazón. No le tiene miedo a la locura y pasión de soñar con cambiar el mundo. Sueña con cambiar el mundo. Volvimos. Qué bueno, qué bueno. Ahora vamos a seguir. Para Guadalupe, Corazón al Sur. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón
mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui, con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, lo reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal, volviendo a la niñez desde la cruz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui, con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Gracias. Vamos con la voz de Alsina. Salud Paraguaya. Y nos vamos hasta el viernes que viene. Eso, una milonga de mi autoría, la voz de Alsina. Me dicen la voz de Alsina y les traigo mi canción. Esta milonga remete con guitarra y bandoneón. En una noche de luna me tapó la inundación. Perdí juguetes y pilchas, pero cantando acá estoy. Alsina, mi barrio Alsina, de glicinas y oropel. Con voz se inventó el gitano, con todo el fuego en la piel. Alsina, mi barrio Alsina, de glicinas y oropel. Con perfume a calecitas y caramelos de miel. ¡Esa! Eso. Yo soy de un barrio sureño, así como usted me ve. Nací entre un charco de agua que me mojaba los pies. Yo me crié en la vereda del derecho y del revés. Y me iba a ver una feliz. ¿A dónde, Angélica? Al cine, Alsina, mi barrio Alsina, de glicinas y oropel. Como se inventó el gitano, con todo el fuego en la piel. Alsina, mi barrio Alsina, de glicinas y oropel. Con perfume a calecitas y caramelos de miel. Eso, vamos que se va la milonga. Desde tu puente empedrado hacia el centro yo partí. Contaba con 12 años, con unos libros me fui. El riachuelo me cobija con su agua turbia sin fin. Con flores rojas de ceibo, que es la flor de mi
país Alsina, mi barrio Alsina, de glicinas y oropel. Con vos se inventó el gitano, con todo el fuego en la piel. Alsina, mi barrio Alsina, de glicinas y oropel. Con perfume a calecitas y caramelos de miel. Eso, bravo, 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 gracias. Ernest. La Secretaría de Acción Social tiene estos beneficios para vos. Centro de Pie. 20% de descuentos en artículos de fabricación propia. 10% de descuento en artículos y alquileres de productos ortopédicos. Comunicate al 4686-6393. De lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 19 horas. Sábados, de 9 a 13. Luchar tiene sentido. Radio UTE. Todos los martes, 19 horas. La casta está en orden. La casa está en orden, oh. La casa está en orden, oh. Por Radio UTE. Aire de escuela. La casta está en orden. Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias.